quiero comenzar con una historia de un hombre llamado Policarpo de Esmirna. Él nació en el 70 después de Cristo y vivió hasta el 155. Fue obispo de la ciudad de Esmirna y fue discípulo del apóstol Juan. Junto con Clemente y otro hermano que no recuerdo en este momento, es denominado un padre apostólico. Los padres apostólicos son aquellos que vinieron en la segunda generación después de los apóstoles. Policarpo se reconoce porque combatió las herejías muy fuertemente, porque promovió la unidad entre las iglesias, y también fue reconocido sobre todo porque no quemó incienso al César, obviamente porque no reconocía nada más que Jesucristo como Dios y Señor soberano de todo. Por eso, cuando estalló la persecución en Esmirna, el objetivo de las autoridades era claro: matemos al líder y la iglesia morirá. Matemos al líder y la iglesia morirá. Policarpo fue apresado y fue llevado ante el procónsul, y el procónsul le prometió la libertad si maldecía a Cristo. Pero Policarpo dijo lo siguiente: sí, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y a medida que el interrogatorio avanzaba, Policarpo no parecía desconcertado, pero al mismo tiempo las autoridades estaban más enardecidas y querían matarlo. Así que obviamente decidieron ejecutarlo en la hoguera. Y cuando ya estaba a punto de que se encendiera la llama, Policarpo elevó la mirada al cielo y dijo lo siguiente: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Amén. Policarpo fue luego traspasado por una lanza porque las llamas no acababan con él. Y ahí murió este hombre que no le importó sufrir el martirio tan terrible de las llamas. No le importó ser azotado porque previamente fue azotado. Y todo eso lo hizo porque quería ser un fiel discípulo de Cristo. Y como Policarpo, muchos otros también han sufrido en nombre de Cristo, ya que eso fue lo que el Señor anunció que iba a pasar cuando alguien decide ser su discípulo. Sin embargo, estos hombres también sabían que los sufrimientos terrenales no se comparaban a la gloria eterna. No se comparaban a la ciudad celestial que espera a todos los creyentes. Y por eso estos hombres enfrentaban y afrontaban los martirios, el dolor y todo lo demás con valor. Y es de ese tema del que hoy vamos a hablar. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 16. Y hoy vamos a ver el costo del discipulado y su recompensa eterna. Y leamos los versículos, de hecho, no desde el 25, sino que comencemos en el versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24, dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra, que nos la dejaste, Señor, tu palabra suficiente y sin error. Tu palabra, Señor, que es autoritativa, Señor, y que nos muestra lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido que podamos entender este texto como tú lo inspiraste. Espíritu Santo, ilumínanos para entender no solamente lo que significa el costo del discipulado y la recompensa eterna, sino para vivir de acuerdo a esta verdad gloriosa que nos espera a todos aquellos a quienes has llamado a salvación. Señor, ayúdanos, Señor, a entender esto, pero más que eso, Señor, si te pedimos que nos hagas entender tu palabra,
porque queremos que nuestra motivación siempre sea poder obedecerte mejor, Dios. Poder obedecerte y en este caso ser mejores discípulos tuyos, Dios, pase lo que pase. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo. Y en tu nombre hemos orado. Amén. Perdón. Este no solo es el final del capítulo 16, sino es el final de una sección en donde el Señor habló primero de los sufrimientos que Él tendría que pasar al ir a la cruz, pero también habló de los sufrimientos que sus discípulos debían experimentar por ser sus seguidores. En el versículo anterior versículo 24, vimos en primer lugar que el Señor afirma que todo aquel que quiera ser discípulo suyo tiene que negarse a sí mismo. Vimos que esto no significa negarse a tener cosas o hacer ciertas actividades, sino negar la propia autoridad de mi vida. Negarse a sí mismo es que Cristo sea el que gobierne absolutamente todo. Negar mis intereses, mis placeres y mis deseos egoístas por la voluntad del Señor. Lo segundo que vimos hace 8 días es que para ser discípulo de Cristo es necesario tomar la cruz. Y ya que la cruz en ese entonces era un instrumento de tortura y muerte, tomar la cruz es tener la disposición a soportar la vergüenza, la incomodidad, el reproche, el rechazo, la persecución, el sufrimiento e incluso el martirio por causa de Cristo. Tomar la cruz es aceptar el sufrimiento que viene por ser un seguidor suyo, por ser un creyente. Por último, vimos ahí en el versículo 24 que alguien que quiera ser discípulo de Cristo debe seguirlo donde quiera que vaya, debe imitarlo en todo sentido, imitarlo en cómo ama, imitarlo en cómo vive, imitarlo en cada área de nuestras vidas. Y como vimos en este versículo, el costo de ser discípulo de nuestro Señor Jesús es muy alto, porque es renunciar a quien soy, es morir a lo que quiero ser, y es obedecer la voluntad de Dios y no la mía. Pero aunque el costo es alto, vale la pena. Vale toda la pena, y esto es lo que el Señor ahora nos va a enseñar en los versículos del 25 al 28. Esta enseñanza es muy importante, porque aunque es cierto y es claro que el costo por seguir al Señor es alto, ese costo no se compara a lo que se va a recibir. Hermanos, ningún sacrificio, ningún padecimiento, ninguna abnegación o renuncia se compara a todo lo que ganamos por seguir a Cristo. Es vital entender esto, porque nuestra mirada no debe estar puesta en lo que nos cuesta por seguir a Cristo, sino en lo que ganamos por seguir a Cristo. Y claro que nos cuesta seguir al Señor, claro que sí. Pero nuestra mirada debe estar más puesta en lo que ganamos ahora, que es esperanza, que es una vida con sentido, llena de satisfacción por hacer la voluntad del Señor, pero sobre todo en lo que obtendremos en la eternidad, hermanos. Y es que no solo ganamos el ser librados del infierno, sino que nos ganamos la salvación eterna con todas las bendiciones del cielo. Creo personalmente que debe haber un balance entre estas dos cosas, lo que nos cuesta y lo que obtenemos, claro que sí, pero personalmente creo que debemos hacer como un peso mucho más en lo que obtenemos, porque muchas veces, y eso es lo que nos pasa a todos nosotros, al enfatizar el costo y lo que padecemos por seguir al Señor, como que desarrollamos una actitud pecaminosa de ser víctimas y mártires sin serlo. Y a veces pensamos, no, es que me dijeron, no me invitaron a una reunión por ser cristiano. ¿Usted se imagina a Policarpo diciendo eso? ¿O al apóstol Pablo? No, es que estoy con una decepción. ¿Se imagina a Policarpo diciendo eso? Yo a veces, esto lo digo personalmente, a veces hay ciertas cosas que yo me examino y yo digo, Señor, perdóname, qué vergüenza pensar así, qué vergüenza, Señor, y como que digo, ¿qué le voy a decir al apóstol Pablo cuando yo llegue allá? No, qué pena con el apóstol y obviamente con mi Señor Jesucristo, ¿no? Por no esforzarme, por no dejar mi comodidad, por no morir a mí mismo, por no negarme a mí mismo. Por eso yo creo que es tan importante, pero tan importante,
Saber que vamos a pagar un costo, claro que sí. Pero creo que siempre debemos tener puesta la vista en la recompensa eterna de nuestro Señor Jesús. Si siempre estamos mirando a Cristo y su gloria, si tenemos puesto el enfoque en el cielo eterno y excelso, en que hemos sido salvados de la condenación y del castigo eterno, si nos centramos en que veremos al Señor cara a cara, entonces vamos a tener la misma actitud de aquellos cristianos que ante la tortura, los castigos y los flagelos prefieren aceptar y pagar el costo de ser fieles testigos de Cristo. Porque, hermanos, recuerde esto siempre: Jesús no murió para que usted aumentara su calidad de vida en este mundo. No, Jesús murió para hacerlo salvo y para que un día esté con Él. Porque en este mundo vamos a tener aflicción, y en este mundo, como dice el versículo 24, y una clara señal de alguien que sigue a Cristo es negarse a sí mismo, tomar su cruz, aceptar los sufrimientos y seguirlo por donde quiera que vaya, y eso va a implicar dolor. Pero estos versículos nos muestran por qué debemos aceptar el costo. Estos versículos nos muestran dos razones por las cuales vale la pena pagar el precio de ser discípulo de Cristo. Dos razones por las cuales vale la pena pagar el precio de ser discípulo de Cristo. Y como se va a dar cuenta, estas dos razones están muy relacionadas la una con la otra, y una no va sin la otra. La primera razón por la cual vale la pena pagar el precio de ser discípulo de Cristo es que se gana la vida eterna. Se gana la vida eterna. Y estos versículos, seguramente usted los ha leído antes, los ha escuchado antes, nos presentan una de las paradojas divinas del creyente. Y es que para ganar hay que perder. Y quien busca ganar, perderá. Para ganar hay que perder, pero quien busca ganar, perderá. Los versículos 25 y 26, usted mira ahí en su Biblia, empiezan con la palabra ¿por qué? Los dos versículos empiezan con la palabra ¿por qué? Y esto no significa que nos estén dando dos razones diferentes para seguir a Cristo, sino que son versículos paralelos. Lo sabemos, entre otras cosas, porque la palabra vida en el versículo 25 y la palabra alma en el versículo 26 es la misma en el original. Es la misma, es psique en el original. Si el Señor se hubiera querido referir a dos palabras diferentes, hubiera utilizado la palabra bios en el griego, que se refiere a la vida física, pero utiliza las dos palabras, o la misma palabra, pero los traductores decidieron traducirla en una vida y en otra alma. Y esa palabra que utilizan para vida o para alma, psique, indica la parte interior del hombre, donde está la voluntad, la razón y las emociones. Es el ser interior de la persona. El versículo 25 comienza argumentando que es vital pagar el costo del discipulado, y la primera frase dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera guardar su vida la perderá. La palabra quiera significa deseo también. Y esto podría ser todo el que desea salvar su vida. Y lo que está describiendo aquí es un acto de la voluntad. En este caso, de desear conservar la vida. Y este tipo de personas para esto viven para salvar su vida. Y además esta palabra es un verbo que en la gramática se dice es un verbo activo, lo que significa que esa persona elige por voluntad propia salvar su vida. O sea, la persona quiere conservar su vida y así rechazar el llamado de Jesús de ser su discípulo. Y es que la autoprotección y el cuidado propio es la motivación de estas personas. Ellos quieren salvar su vida, cuidar su vida, y por eso los que salvan su vida son quienes no se niegan a sí mismos ni tampoco toman su cruz. Esos son los que salvan su vida, los que no quieren aceptar el costo del discipulado. Son aquellos que están enfocados en este mundo, en aumentar su placer, su comodidad y en aumentar su calidad de vida. Sin embargo, en su esfuerzo por salvar la vida, ellos perderán mucho más de lo que ganan. Ahí el versículo como concluye, versículo 25 como concluye eso, dice: perderá su vida, ¿no? Y esa palabra perder significa destruir por completo. Describe aquello que está arruinado y aquello que no se puede volver a utilizar. La referencia aquí obviamente es a que perderán la vida eterna, no la terrenal, porque de hecho la terrenal la salvan. La terrenal la conservan, están buscando salvarla, pero en su esfuerzo por salvar las vidas físicas, ellos van a perder
la vida eterna. Ellos destruirán la vida eterna. Su acción de autoconservación resultará en la destrucción de su bienestar superior, de su vida interior. Y esto obviamente se reafirma con la frase siguiente del versículo que dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que pierda su vida es aquel que se niega a sí mismo, es aquel que lleva la cruz por Cristo. Y esto obviamente no es un acto de desesperación, es un acto de devoción. Es aquel que ha perdido todo enfoque en sus propios intereses, el que se ha negado a sí mismo por los intereses de Cristo. Es aquel que ha perdido toda conexión consigo mismo y ha aceptado el dolor y el sufrimiento que recibe en este mundo por su amor a Cristo. Es aquel que prioriza hacer la voluntad de Dios en vez de hacer su voluntad en cada área de su vida. Quien ha perdido la vida ha sacrificado el ganar esta vida. Pero, ¿cuál es el resultado? Dice el versículo: y todo el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. ¿Qué hallará? La verdadera vida, la vida eterna. Ya que sacrificó la vida en esta tierra, dedicando su mente, su corazón, dedicando sus fuerzas a vivir para la gloria de Dios, esto lo condujo a encontrar la verdadera existencia. Y aunque el sacrificio parece grande y parece doloroso, la verdad es que la pérdida es muy pequeña y temporal, porque la ganancia es incalculable y es eterna. Aquí el Señor afirma que el sacrificio de la vida natural conduce a encontrar la verdadera vida espiritual. Heredar la vida eterna es muchísimo mejor que todo lo que el mundo puede ofrecer. Y esto es lo que el Señor dice con más fuerza ahí en el versículo 26. Él dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre? La palabra aprovechar significa ser útil, tener ventaja, obtener ganancia. Y la expresión ganar todo el mundo era una expresión bien interesante en ese momento. De hecho, podríamos decir que es la misma, porque hacía referencia a poseer una riqueza material incalculable. Es poseer toda la abundancia, toda la riqueza de lo creado. Ganó todo el mundo esa persona, decían. Y aquí lo que el Señor está presentando es una metáfora comercial. Y la pregunta implica, o más bien la frase implica, que no hay ganancia en la transacción sugerida. No hay. El Señor propone, de hecho, una imposibilidad para cualquier individuo, que es ganar todo el mundo. Pero incluso concediendo lo imposible, ¿qué provecho obtendría alguien de ello? ¿Qué provecho pudiera obtener? La misma pregunta la responde: nada. Y lo que el Señor hace aquí es un juego de palabras. Al decir que así alguien tenga todas las ganancias de este mundo, realmente no gana nada. No gana absolutamente nada. Si una persona obtiene todo lo que se ha propuesto en esta vida, pero se olvida de ser discípulo de Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? Pierde su alma. El perder el alma es una clara referencia a la condenación. Una persona así es como un muerto viviente, que lo posee todo temporalmente, pero que se enfrentaría a la eternidad en el infierno en lugar del cielo, porque destruyó su alma. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas enfocadas en este estilo de vida, en ganar el mundo, en obtener el mundo, son muertos vivientes. Solo son muertos vivientes, porque su alma está dirigiéndose al infierno. Y es que es necio estar en una búsqueda por ganar el mundo, porque como dice la última frase del versículo 26, dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? Y aquí es importante decir que no se trata que el hombre pueda ganarse la salvación a cambio de hacer algo o de realizar obras. Solo hay un pago aceptable para salvar el alma, y es la preciosa sangre de Jesucristo. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es mostrar que los que ya han decidido seguir a Cristo han aceptado pagar el costo del discipulado. Pagar el precio no es una condición, es una consecuencia. Es una consecuencia de aquellos que han decidido seguir a Cristo
Y el Señor con su gracia les permite pagar ese precio. De hecho, la palabra recompensa significa lo que se da en lugar de otra cosa a modo de intercambio. Eso es una recompensa. Es lo que se da por conservar o adquirir algo. Y lo que el Señor dice es que nada, absolutamente nada de lo que has ganado en el mundo puedes dar para salvar a tu alma. Nada. El precio es más alto que lo que cualquier ser humano puede pagar. Porque el único que lo pudo pagar fue Cristo. Y aquí, hermanos, vale la pena preguntar. Vale la pena preguntar. ¿Qué podría valer la pena tener en esta vida si para obtenerlo tuvieras que sacrificar tu alma? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué podría valer la pena tener en esta vida si para obtenerlo tuvieras que sacrificar tu alma? Adquirir todas las posesiones posibles, querer realizarte, cumplir tus metas. Hay personas que buscan el placer, la satisfacción en este mundo en vez de ser discípulos de Cristo. ¿Y sabe qué es eso? Eso es estar en bancarrota espiritual para siempre. Eso es perder el alma. Eso es tener una búsqueda sin sentido. Hermanos, ¿por qué vale la pena pagar el costo de ser discípulo de Cristo? ¿Por qué vale la pena negarse, tomar la cruz y seguirlo? Porque solo así ganamos la vida eterna. Aquí el Señor nos explica por qué le dio un valor supremo a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. ¿Por qué le dio un valor supremo a ser su discípulo? Debemos entender que al pagar el costo del discipulado ganamos la vida eterna. Al perder en este mundo ganamos. Al perder en este mundo ganamos. Y lo opuesto también es verdad. Lo opuesto también es verdad. Quien se afana por salvar su vida, perderá la eternidad. Quien se afana por salvar su propia vida, perderá la eternidad. Y podríamos preguntar de esta manera para aplicarlo a cada una de nuestras vidas. Podríamos preguntar lo siguiente: ¿prefieres perder alguno de tus autoderechos ganados en esta vida o perder tu alma eternamente? ¿Qué prefieres? ¿Negarte? ¿Tomar la cruz? ¿Seguir al Señor Jesús? ¿O perder tu alma? La tendencia natural, ¿cuál es? Salvar la vida, ¿cierto? Mediante búsquedas egoístas, complacientes, rutinarias y mezquinas, invirtiendo nuestro tiempo para tener unos años de seguridad simulada, pero tal vez eso puede ser que estemos perdiendo la vida. En términos bíblicos, la vida es como la arena. Cuanto más intentamos agarrarla, más rápido fluye entre nuestros dedos. La vida es como la arena. Cuanto más rápido intentamos agarrarla, más fluye en nuestros dedos, más rápido fluye. Y mire, no quiero ser mal interpretado y que no se piense que entonces hay que abandonar todo e irse de misionero a Irán. No se trata de descuidar ninguna de sus responsabilidades en este momento, ni tampoco que no disfrute de las bendiciones que el Señor le permite tener. Pero el problema es que la persona, y escúcheme bien por favor, la persona que desea vivir de tal manera que encuentra su seguridad en este mundo y gratificación en este mundo, está perdiendo la vida. La persona que piensa o que busca encontrar su seguridad y su gratificación en este mundo, la está perdiendo. Lo que el Señor te permite tener es para ponerlo al servicio de Él. Tu vida es para el servicio de Él. ¿Recuerdan a Pablo? Lo perdió todo. Perdió su estatus, su dinero, literalmente perdió su vida, porque en el único que encontró satisfacción fue en Cristo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8.
Dice Filipenses 3 del 7 al 8. Y escuche bien, pero cuantas cosas eran para mí, o lea bien, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente no estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Al leer este texto, como que lo veo y yo me pregunto todo aquello de lo cual para mí hoy en día, siendo creyente, es ganancia hoy en día. Y lo único que le pido al Señor es que perdone, que tenga misericordia y poder vivir este versículo. Pero dice ahí, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Qué es ganancia para usted? ¿Qué es eso que usted piensa que sin eso usted no puede vivir? Pablo aquí le está diciendo que todo eso que para él era ganancia, todo eso que para lo que él era valor, las estimó ¿qué? Como pérdida. Y después dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, dicen unas versiones. Eso es lo que significa todo al lado de la belleza de Cristo. Es que es Cristo, hermanos. Es que es la belleza de nuestro Señor Jesús. Y es que cuando entendemos esto, la verdad es que todo nos debería parecer basura, estiércol. Porque comparado a nuestro Señor Jesús, no hay nada más precioso, no hay nada más hermoso que Él. Hermanos, preguntémonos si realmente tenemos ese sentir. Mire, perder temporalmente en este mundo, paradójicamente significa ganar eternamente. Perder todo por Cristo es encontrar todo en Cristo. Perder todo en Cristo es encontrar todo en Cristo. Es que debemos llegar a ese punto, hermanos. Que no nos importe nada, sino solo nuestro Señor y su voluntad. Y miren, y tal vez nadie en este momento lo esté amenazando a usted por ser cristiano. Pero perder la vida por causa de Cristo puede verse hoy en día en su vida, en el sacrificio de sus metas, placeres, tiempo y aspiraciones por los intereses de Cristo y su palabra. Cuando usted evalúa su vida, usted pregúntese, ¿será que yo he perdido algo por Cristo? ¿Será que yo he perdido algo por ser fiel al obedecerlo? ¿Será? El famoso pastor y evangelista George Whitefield contó una vez que vio unos criminales en un carro que iban para la horca. 2 criminales. Y esos 2 criminales discutían sobre quién debería sentarse a la derecha del carro. Y Whitefield dijo lo siguiente: parece absurdo que hombres que están a punto de morir estén discutiendo sobre quién ocupa el mejor asiento en el carro. Y después dijo esto: sin embargo, ¿no es eso una acusación contra todos nosotros? Y continuó él: estamos todos a punto de morir. Esta vida es tan fugaz e incierta. La eternidad está por delante. Sin embargo, nos dedicamos a ganar posición y posesiones en este mundo sin pensar en el mundo venidero. Así somos, ¿no? Así somos. Hermanos, debemos vivir pagando el costo de ser discípulo de Cristo. Viendo de lejos, pero cerca, la ciudad de Dios. El encontrarnos con nuestro Señor. Debemos vivir cada día a la luz de la eternidad. No importa el dolor, no importa el sufrimiento. Espera en Dios, como cantábamos hoy. Espera en Dios. ¿Por qué esa prueba? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué ese dolor? El objetivo es que le des gloria al Señor. No que se te solucionen los problemas. ¿Dónde dice en la palabra que Dios vino para solucionarme los problemas de este mundo? ¿Estamos para qué?
para vivir para la gloria del Señor, hermanos. Somos esclavos, somos siervos. Ese es el verdadero enfoque del cristiano. Negarse, tomar la cruz y seguir al Señor. Debemos vivir cada día a la luz de la eternidad, pagando el costo de ser discípulo de Cristo, sabiendo que solo al perder ganamos y que solo al morir vivimos. Pasemos al segundo punto. La segunda razón por la cual vale la pena pagar el precio de ser discípulo de Cristo es que se evita la condenación. Se evita la condenación. Ganamos la eternidad junto a Cristo, pero al mismo tiempo evita la condenación. Dice el versículo 27, Mateo capítulo 16, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta ahí. Mateo, este versículo comienza con otro porqué, y ahí nos damos cuenta, el mismo texto nos va mostrando el bosquejo de lo que el Señor quería decir, y esta palabra porqué introduce la segunda razón por la cual debemos cumplir los requisitos del versículo 24, los requisitos del discipulado. El Señor aquí afirma que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y pagará a cada uno según sus obras. Y ya hemos visto en otras ocasiones en Mateo que el título, el Hijo del Hombre, es la manera preferida de nuestro Señor Jesús para nombrarse a sí mismo. Y este título, el Hijo del Hombre, es una clara referencia a Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Acompáñenme ahí, por favor. Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dice, Daniel 7 del 13 al 14 dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y mire lo que dice el texto, versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí vemos una clara referencia a lo que el Señor también está diciendo aquí en Mateo capítulo 16. Y esa palabra vendrá es contundente. Cuando dice, verán al Hijo del Hombre venir, esa palabra es muy fuerte en el original. Transmite una sensación de inminencia, como que va a venir, está a punto de venir, y no hay duda al respecto de que el Señor Jesús volverá. Además, dice algo importante: vendrá en la gloria de su Padre. Y esto al parecer también es una referencia a Daniel capítulo 7, en donde la gloria del Padre describe la gloria del anciano de días que comparte con el Hijo del Hombre. De hecho, mire ahí también en Daniel 7, vaya un poquito antes, versículos 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10 dice, ahí la visión que tuvo Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una simbología del juicio que iba a acontecer o que va a acontecer. Por lo tanto, esta es una referencia en Mateo 16 a la primera, no es una referencia, perdón, a la primera venida, sino que es claramente una profecía de la segunda venida, en donde Jesús vendrá como rey triunfante, anunciando el juicio. De hecho, esto también lo vemos más adelante en Mateo 24, al Señor anunciando esto mismo. Mire rápidamente ahí Mateo 24, versículos del 30 al 31. Mateo 24, 30 al 31 dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, 30, en el cielo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Todos estos versículos son una referencia a esa segunda venida del Señor en gloria. Él vendrá, como dice el versículo 27 de Mateo 16, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ahí en Mateo 24 vemos que sus ángeles, Él vendrá acompañado de sus ángeles. Y lo importante en Mateo 16, 27 es que hay el texto, y es importante también decirlo porque lo dice el texto, dice que vendrá con sus ángeles. O sea, se refiere a que los ángeles son ¿de quién? De Cristo. Y esto nos muestra o identifica a Jesús como Dios. O sea, una vez más, constantemente el Evangelio de Mateo y todos los evangelios identifican a Jesús como Dios.
Por lo tanto, aquí Jesús se está identificando como rey y como juez, como Dios. Y de hecho la siguiente frase confirma que esta segunda venida será para juicio, porque dice, y entonces pagará, final del versículo 27, pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa palabra pagará es un verbo que significa retribuir, dar lo que se debe, pagar una deuda. Y como está en tiempo futuro, nos indica que hay un juicio que está por venir, hay un juicio que va a venir. Además, será un juicio individual, porque pagará a quién, a cada uno, ¿cierto? Y será conforme a qué, a mis obras, a las obras de la persona, del incrédulo. Es decir, de acuerdo a la conducta de lo que cada uno haya hecho, incluyendo si aceptó o no aceptó ser discípulo de Cristo, pues el Señor va a pagar. Miren, hermanos, cada ser humano individualmente tendrá que rendir cuentas en algún momento y allí recibirá el pago en conformidad con sus obras. Y este gran ajuste de cuentas no es una simple metáfora. Si usted no crea que esto es tan lindo, que es simbólico, no. Esto realmente ocurrirá. Y déjeme llevarlo a Apocalipsis 20. Apocalipsis es la profecía de lo que va a suceder al final de los tiempos. Apocalipsis 20, versículos 12 al 13. Y leamos desde el 11, Apocalipsis 20, del 11 al 13, dice así. Dice Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, ¿no? Igual que en Daniel. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Eso es lo que está diciendo Mateo 16, 27, que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con su Padre, la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, va a venir un juicio. Va a venir un juicio. Y la única manera de ser salvo en ese juicio es por la obra de Cristo. Es por aquellos que se han arrepentido y han creído en la obra de Cristo y tienen a Cristo como Señor y Salvador. Y el propósito del Señor decir esto en este momento, en esta exhortación que está llamando a las personas a que sean sus discípulos, a que tomen la cruz, es que el Señor les está diciendo, van a tener sufrimientos. Seguirme es duro, durísimo. Pero Él lo que quiere es mostrar el cuadro completo. ¿Cómo termina el final de la historia? Porque aquel que pareció manso y humilde en su primera venida, aparecerá de manera muy diferente cuando venga por segunda vez. Muy diferente. Muy diferente. Y usted no piense, es que yo peco y no me pasa nada. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque la palabra en Hebreos 9:27 dice, después de la muerte, el juicio. Su primera venida fue para salvar, su segunda venida para juzgar, y será inevitable rendirle cuentas. Será inevitable rendirle cuentas. Y quienes rehúsen creer en Él en ese momento como el Mesías y se nieguen a pagar el precio de ser sus discípulos, deben prepararse para enfrentarse a su soberana majestad de manera final y de manera judicial. Nadie quiere tener a Dios como el juez sin Cristo. Él va a venir con toda su gloria. Él va a venir con toda su gloria y va a mostrar quién es. Y de hecho, una anticipación de la gloria que el Señor demostrará cuando vaya a venir, la anunció ahí en el versículo 28. Mire lo que dice y cómo concluye este capítulo, versículo 28, Mateo 16. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí el Señor asegura esto cuando dice la expresión de cierto os digo. Es una expresión que trae seguridad. De cierto os digo algo, les aseguro que esto va a suceder, y les aseguro que hay algunos de los que están aquí
¿cierto? ¿Quiénes eran esos algunos que están aquí? Los discípulos específicamente hablando. Está haciendo referencia a ellos. Y habría algunos que no iban a gustar la muerte, o sea, que no iban a morir hasta que hayan visto al hombre, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos intérpretes aquí se refieren a la gloriosa venida del Señor que acaba de hablar en el versículo 27. Algunos piensan que se está refiriendo a ese versículo 27, a la segunda venida que está acompañada con el juicio. A establecer que está acompañada de juicio, y es donde nuestro Señor Jesús establece el reino de Dios. Sin embargo, dado que todos los presentes en ese momento ya murieron y el regreso glorioso de Jesús no ha sucedido, eso no puede ser la interpretación correcta. Hay otros que dicen que este versículo se refiere a la resurrección del Señor. Otros afirman que esto también se pudo cumplir en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino. Pero en ninguno de estos casos Cristo vino con toda su gloria. Para entender esto mejor, debemos saber que la palabra reino, cuando ahí dice hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, era usado como un término también para referirse a la majestad real, al esplendor real de Dios. Algo parecido sucedía en esa época cuando alguien decía el cetro. Y el cetro que ilustraba, se usaba para representar el poder real y la autoridad de una persona. Por lo tanto, cuando dice reino, se refiere a la manifestación de la realeza de Jesús, en vez de a su reino literal en la tierra. Por lo tanto, esta promesa del versículo 28, donde dice hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, lo que significa es que algunos de los discípulos no morirían hasta que vieran al Hijo del Hombre, hasta que vieran a Jesucristo en el esplendor de la gloria. ¿Y cuándo sucedió esto? 6 días después, en la transfiguración. Mire lo que dice Mateo 17 del 1 al 2. Y es que es claro, Mateo y todos los evangelistas que describen este suceso. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta descripción de Mateo muestra que el Señor tuvo esta transfiguración en gloria, su rostro como el sol, sus vestidos blancos como la luz. De hecho, en Lucas capítulo 9, versículo 31, y vamos ahí, habla específicamente que Moisés y Elías aparecieron rodeados de la gloria. Mire Lucas capítulo 9, versículo 31. Dice así. Lucas 9, versículo 31, dice así: y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estaba leyendo el 30 y 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, ¿no? Ahí vemos evidentemente que el Señor llegó con ese esplendor de la gloria. De hecho, en los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, luego, o más bien antes de la transfiguración, está también esta sección que hemos venido estudiando desde hace 3 semanas, el costo del discipulado y esta promesa. Y estos discípulos fueron llevados aparte para tener una visión privada de la gloria de aquel que los llamaba a seguirlos por el camino de la cruz. Ellos recibieron una visión de su majestad real antes de partir de esta tierra. Y el propósito seguramente era para que ellos pudieran dar testimonio de la gloria como testigos oculares, para que luego pudieran transmitir esa verdad de su reinado real, del esplendor que experimentaron a quienes aún todavía viviéramos. Seguramente esto hizo que estos 3 discípulos, al ver la gloria de Cristo, estuvieran convencidos de que valía la pena pagar el costo de ser discípulos. Es que ¿cómo no? Ahí estaba la gloria de Dios. Ellos experimentaron la gloria de Cristo por la eternidad. De hecho, Pedro lo describió. Y acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro lo colocó. Mire 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Y así, 2 de Pedro 1, 16 al 18. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto
nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahí Pedro está relatando lo que vamos a estudiar en algunas semanas. Ellos vieron la gloria del Señor y eso seguramente fue un motivador para que ellos vivieran como vivieran y murieran como murieran, para aceptar todo el sufrimiento. Pero, ¿sabe qué? Nosotros también podemos ver la gloria de Cristo en la Escritura. Porque a veces la gente dice: no, si yo... Y vivimos en un mundo de experiencias, y vivimos en un mundo de emociones, y vivimos en que mi experiencia valida la verdad, pero eso no es así. La verdad valida mi experiencia. Y nosotros vemos la gloria de Cristo, ¿sabe dónde? En la Escritura. De hecho, mire lo que dice a continuación, 2 de Pedro 1, 19 al 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos? La palabra profética más segura. ¿Qué tenemos? La Escritura. ¿Dónde podemos ver la gloria de Cristo? Aquí, hermanos. Aquí en su palabra. Aquí. Por eso es que tenemos que estudiarla. Por eso es que tenemos que anhelarla. Por eso es que tenemos que humillarnos ante la palabra del Señor. Aquí está la gloria de Cristo. Y hermanos, claro que vale la pena pagar el precio de ser discípulo de Cristo. Claro que sí. Porque solo de esa manera se evita el juicio de condenación. La vida devota a acumular cosas, a adquirir estatus, a construir una fortuna personal, a adquirir éxito a los ojos de otros, no evita el juicio, sino que lo asegura. No evita el juicio, sino que lo asegura. La única manera de prepararse y evitar el juicio para condenación es siendo discípulos de Cristo y pagar feliz ese precio. Llegará un día en que el Señor revisará la vida de cada persona, y quienes por la gracia y el poder soberano de Dios han confiado en Cristo como Señor y Salvador, negándose a sí mismos, tomando la cruz y siguiéndolo, recibirán la vida eterna y todas las bendiciones del cielo. Estamos de paso por este mundo, hermanos. Usted no se imagina, ni yo, lo que muchos santos ya están experimentando. Pero aquellos quienes colocan su esperanza y confianza en las cosas efímeras de esta vida, recibirán la condenación eterna y los tormentos del infierno. El Señor va a venir a juzgar. Y este hecho debería hacernos replantear nuestras vidas. Debería hacerle replantear a alguien que no ha querido ser discípulo de Cristo y ha escuchado este mensaje, el pensar que lo mejor que podría hacer en este momento es negarse a sí mismo y tomar la cruz. Aunque ahora puedas enfrentar el desprecio, aunque ahora puedas enfrentar el sufrimiento, el Señor recompensa a sus seguidores por toda la vergüenza y el dolor que recibieron, y los librará del infierno y nos recibirá en su reino. Hermanos, Jesús nos presenta dos enfoques en esta vida: niégate a ti mismo o vive para ti mismo. Toma tu cruz o ignora la cruz. Sigue a Cristo o sigue el mundo. Pierde tu vida por amor a Él o salva tu vida por amor a ti mismo. Abandona el mundo o gánalo. Mantén tu alma o piérdela. Comparte la recompensa y la gloria eterna de Cristo o piérdela y condénate en un lugar en donde el sufrimiento nunca para. Hermanos, que estas palabras de nuestro Señor Jesús calen profundamente en nuestro corazón. Que siempre recordemos que vale la pena perder el mundo por la causa de Cristo en la hora del sufrimiento. Que cuando seamos probados en el dolor o en momentos en donde nuestra fe esté en juego,
que recordemos estas palabras, que perder es ganar, que morir es vivir. Que en esos momentos en donde el temor del hombre nos ataca, no nos inclinemos a negar a Cristo nunca. Que las recordemos también en la hora de la tentación, cuando queramos pecar, cuando el alma parece muy pequeña y sin importancia y el mundo parece brillante y tentador. Que recordemos que perder es ganar. Que siempre entendamos que vale la pena pagar el costo por ser discípulo de Cristo. Vale la pena. Oremos.